Estados Unidos bombardeó Irán mientras el petróleo y el oro se disparaban en los mercados de todo el mundo. Trump logró una tregua en Ucrania, firmó un pacto histórico con China y Netanyahu ordenó tomar casi toda Gaza. Hubo elecciones que cambian países, avances de inteligencia artificial que asustan y desastres que dejaron cientos de muertos. Esto es todo lo que pasó en el mundo en mayo de 2026, en un solo vídeo. El mes estuvo marcado por la guerra, y el frente más caliente seguía estando en Medio Oriente. La guerra más grave del año es la de Irán, y viene de febrero. Aquel mes, Estados Unidos e Israel atacaron al país y mataron a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. En mayo, esa guerra seguía encendida y amenazaba con arrastrar a toda la región. El corazón del conflicto fue el estrecho de Hormuz, el paso por donde cruza casi una quinta parte del petróleo del mundo. Irán lo bloqueó, atacó barcos mercantes y llegó a sembrar minas en el mar. Durante semanas, Estados Unidos mantuvo además un bloqueo sobre los puertos iraníes. A finales de mayo, Estados Unidos volvió a atacar lanzaderas de misiles y lanchas iraníes cerca del estrecho. Lo hizo en plena tregua, y Teherán amenazó con responder a cada golpe. Las imágenes de explosiones en los puertos iraníes dieron la vuelta al mundo. Al mismo tiempo, en Qatar, las delegaciones negociaban un acuerdo para terminar la guerra. Las conversaciones avanzaban, pero a paso muy lento. Trump repitió que no tiene apuro y que el pacto saldrá cuando tenga que salir. La otra gran guerra, la de Ucrania, vivió un giro inesperado. Trump logró algo que parecía imposible: un alto el fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania. Durante esa pausa, ambos bandos intercambiaron 1000 prisioneros cada uno. El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a decir que la guerra está llegando a su fin. Incluso se ofreció a reunirse cara a cara con Zelensky. Pero las negociaciones de fondo seguían estancadas y los ataques continuaban. En Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército ocupar el 70% del territorio. La medida empuja a unos 2 millones de palestinos a una franja cada vez más pequeña. La guerra ya deja más de 72.000 muertos. En el Líbano, pese a un alto el fuego, Israel capturó el castillo de Beaufort, una fortaleza que domina toda la frontera sur. Los ataques contra el grupo Hezbollah no se detuvieron en todo el mes. Y lejos de las cámaras, el Sahel africano se convirtió en uno de los frentes más mortales del planeta. Grupos yihadistas tomaron bases en Malí y mataron a decenas de soldados en el Chad. Una guerra silenciosa de la que casi nadie habla. Lejos del campo de batalla, también se movían los grandes tableros del poder mundial. Trump viajó a China en una visita de Estado y firmó con Xi Jinping un acuerdo comercial que ambos llamaron histórico. China se comprometió a comprar miles de millones de dólares en productos del campo estadounidense, y acordaron que Xi devolverá la visita a Estados Unidos en septiembre. El pacto incluye la compra de 200 aviones Boeing y la reapertura del mercado chino a la carne estadounidense. Aún así, varios expertos vieron el acuerdo bastante más modesto de lo que se anunció. Con Europa, en cambio, el tono fue de amenaza. Trump le dio plazo hasta julio para ratificar su acuerdo comercial. Si no lo hace, prometió subir los aranceles a niveles mucho más altos. En el mar, Estados Unidos siguió atacando lanchas que acusa de narcotráfico, sobre todo en el Pacífico. Los muertos por estos bombardeos ya superan los 200. Y crecen las dudas legales sobre matar a sospechosos sin juicio. Hubo también una buena noticia en medio de tanta guerra. En Yemen, el gobierno y sus rivales acordaron liberar a más de 1.600 presos, el mayor canje desde que empezó ese conflicto. En Asia, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, completó una visita a África pese a la fuerte presión de China. Pekín considera a la isla parte de su territorio y vigila cada uno de sus movimientos. El pulso entre ambos sigue siendo una de las grandes tensiones del planeta. El mapa político del mundo también se movió, y mucho. Colombia votó este 31 de mayo en una elección que marca el final de la era de Gustavo Petro. Fue su primer presidente de izquierda, y el país decide ahora si sigue ese camino o lo cambia. Ningún candidato ganó en primera vuelta, así que habrá una segunda en junio. El izquierdista Iván Cepeda lideró los primeros conteos y se enfrentaría al abogado conservador Abelardo de la Espriella. Es una de las elecciones más decisivas de toda América Latina este año. En Europa, el gobierno de Rumanía cayó por una moción de censura casi unánime.
El país arrastra además una crisis con su moneda, que se hundió a mínimos históricos. Corea del Norte dio un paso histórico. Borró de su constitución toda mención a la reunificación con el sur. El líder Kim Jong-un dejó claro que ya no ve a su vecino como un hermano, sino como un enemigo. La guerra de Irán se sintió en el bolsillo de todo el planeta. Con el miedo a la guerra, el oro voló hasta un récord de $4.580 por onza. Los inversores de medio mundo corrieron a refugiarse en el metal más seguro que existe. El petróleo quedó atrapado entre dos fuerzas: el miedo al cierre de Hormuz y la esperanza de un acuerdo de paz. Cada noticia de la guerra movía los mercados en cuestión de minutos. En Estados Unidos, la aerolínea de bajo costo Spirit dejó de operar para siempre. Se quedó sin un rescate del gobierno justo cuando el combustible estaba por las nubes. Y la japonesa Honda suspendió la construcción de una enorme fábrica de autos eléctricos en Canadá. Culpó a la caída de la demanda y a los aranceles de Estados Unidos. Mientras tanto, la carrera por la inteligencia artificial se aceleraba sin freno. La empresa Anthropic cerró una ronda de inversión que la valoró en más de $900.000 millones. Con esa cifra superó por primera vez a su gran rival, OpenAI, la creadora de ChatGPT. Y OpenAI lanzó una plataforma para vender publicidad dentro de ChatGPT. El asistente más usado del mundo empieza a parecerse cada vez más a un gran negocio publicitario. Google rediseñó su buscador entero alrededor de su inteligencia artificial, llamada Gemini. Su nuevo modo ya superó los 1.000 millones de usuarios al mes, y la búsqueda que conocíamos cambia para siempre. Y desde el Vaticano llegó una voz inesperada en este debate. El Papa León XIV publicó su primera encíclica, dedicada por completo a la inteligencia artificial. Pidió que la tecnología sirva siempre a la persona y advirtió sobre sus peligros para la humanidad. Los gobiernos también empezaron a poner reglas a esta tecnología. Varias potencias, encabezadas por Estados Unidos, obligaron a las grandes empresas a dejar que sus modelos se prueben antes de salir al público. El mes también dejó grandes hazañas lejos de la Tierra. Europa y China lanzaron juntas la misión SMILE para estudiar cómo el viento solar golpea el escudo magnético de la Tierra. Es una rara alianza espacial entre dos potencias que en casi todo lo demás son rivales. La sonda Psyche, de la NASA, pasó rozando Marte para tomar impulso. Viaja a estudiar un asteroide hecho casi por completo de metal, algo nunca visto. Y el cohete Starship, de SpaceX, completó un nuevo vuelo de prueba, parcialmente exitoso. Es el gigante con el que se quiere llegar algún día a la Luna y a Marte. Más cerca de casa, una nave de carga de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional. Llevó toneladas de experimentos, entre ellos un hueso artificial hecho de madera para tratar la osteoporosis. En el plano de la salud, dos noticias muy distintas. En la República Democrática del Congo estalló un brote de un tipo poco común del virus del ébola. El director de la Organización Mundial de la Salud viajó hasta allí para seguir de cerca la respuesta. Y se cerró un capítulo de la pandemia. La farmacéutica BioNTech dejó de fabricar su vacuna contra el COVID. A partir de ahora, Pfizer queda como único productor de esa fórmula. La naturaleza también golpeó con fuerza este mes. Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Chile a finales de mayo. Le siguieron varias réplicas que mantuvieron a la población en alerta durante días. En India, una ola de tormentas, rayos e inundaciones dejó más de 120 muertos. El estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país, fue el más castigado. Y en China, una fábrica de fuegos artificiales explotó y dejó al menos 26 muertos. Fue uno de los accidentes industriales más graves del mes. Y para aflojar la tensión, el deporte también tuvo su gran mes. El Paris Saint-Germain ganó por segundo año seguido la Liga de Campeones de Europa. Venció al Arsenal por penales en una final dramática disputada en Budapest. En el baloncesto de Estados Unidos, los Spurs de la joven estrella Victor Wembanyama llegaron a la final. Enfrentan a los Knicks de Nueva York por el título, en una de las finales más esperadas en años. Y en el hipismo, el legendario Kentucky Derby tuvo por primera vez a una mujer entrenadora ganadora. Un techo de cristal menos en uno de los deportes más tradicionales del mundo. Cerramos con la cultura y con los que se fueron. El cine apostó por la nostalgia, y le funcionó. Volvieron dos fenómenos.
La secuela de El Diablo viste a la moda y el universo de Star Wars, con The Mandalorian y Grogu. El mundo despidió a varias leyendas este mes. Se fue Ted Turner, el magnate que inventó la primera cadena de noticias las 24 horas. Y Sonny Rollins, uno de los saxofonistas más grandes en la historia del jazz. El deporte también estuvo de luto. Murió Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA, a los 47 años por un tumor cerebral. Y el automovilismo lloró al campeón Kyle Busch, fallecido de forma repentina. Desde la política y el cine, otras dos pérdidas. Murió Barney Frank, uno de los primeros congresistas abiertamente gays de Estados Unidos, y Marcia Lucas, la editora que ayudó a dar forma a la primera Star Wars. Guerras al borde del abismo, treguas que nadie esperaba y una tecnología que avanza más rápido que nunca. Así fue mayo de 2026, un mes que quedará en los libros. Estamos viendo el comienzo de una nueva era, o el final de la que conocíamos,